Es un buen momento para reflexionar, magíster en economía. Raúl Mercau, ¿cómo estás? Buen día, Raúl. Buen día, Judith. Un gusto escucharte y muy lindo el programa. He estado escuchando, he disfrutado mucho. Muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿sabés qué? Voy a empezar con vos preguntándote para que nos respondas la consigna. ¿En qué orden? ¿Qué te preocupa más, Raúl? ¿La situación económica con inflación incluida, la pandemia o la corrupción? Y yo lo dividiría en dos partes, es decir, en lo urgente, sin duda que la pandemia, ¿sí? En primer lugar. Y la inflación podría estar muy cerquita, pero como una preocupación permanente de largo plazo, creo que el tema de la corrupción, como dijeron algunos oyentes, en definitiva está en el fondo de muchos de los problemas que tenemos. Claro, claro. ¿Y qué se entiende por inflación? Bueno, una pregunta interesante porque, inflación en los libros es un aumento sostenido y generalizado del nivel de precios. ¿Qué significa eso? Que no es un aumento por una única vez y tampoco es el aumento de un solo precio. Tiene que ser de un conjunto de precios que generalmente decimos que es una canasta de bienes, ¿cierto? Que le llamamos nivel de precios y que además es un promedio, ¿cierto? Hay unos precios que aumentan más, otros menos. Entonces, las dos características es que tiene que ser sostenido y que tiene que ser generalizado. Y eso ya tenemos ahí inflación, ¿no? Ahí tenemos inflación y la verdad que es una pregunta que por ahí no lo sabemos definir, pero todos los argentinos creo que ya somos expertos en inflación. Exactamente. Y actualmente, ¿cuál es el nivel de inflación que tenemos en Argentina, Raúl? Bueno, es interesante porque uno lo puede medir mensual, anual, pero mensualmente tuvimos un 4,1 en Mendoza, un 4,8 un 4,8 en Mendoza y un 4,1 a nivel promedio nacional, pero la inflación es más o menos igual. Si lo vemos en términos anuales, estamos hablando de un 46% en los últimos 12 meses, tanto en la nación como en la provincia. Es decir, no hay muchas diferencias, no podríamos decir que tenemos más inflación que la nación. 4,8 corresponde al mes de abril 2021. Correcto, es la última medición que hace el INDEC en este caso y lo replica en cada una de las provincias. ¿Un INDEC creíble, Raúl? Totalmente, totalmente. A diferencia de otros años, yo recuerdo cuando fue ministro que luchamos para tener nuestro propio cálculo y lo hicimos. Hoy la medición de INDEC es impecable en términos de precios. Qué bueno escuchar esto. Entonces, si venimos con un 4,8 acá en Mendoza en abril, ¿cuál sería la proyección hacia adelante en cuanto a la inflación? Se calcula, mirando la encuesta que hace el Banco Central entre distintas consultoras, en promedio más o menos un 47% hacia fin de año. Es decir, deberíamos seguir en el promedio que hemos tenido el último año, pero para eso deberíamos ir bajando para tener un promedio geométrico que se llama del 3% de aquí a diciembre. O sea que nosotros podemos, voy a redondear, ¿no? No voy a ser muy matemática precisamente, pero podemos hablar de que en Argentina tenemos un 50% de inflación anual. Aproximadamente sí. O sea que ese es el valor. El valor de nuestro dinero, si yo hoy tengo 1.000 pesos, dentro de un año voy a perder el 50% de su valor. Claro, en realidad hay que darlo vuelta, es un 33%, es decir, las cosas te van a aumentar un 50%, con lo cual tu poder adquisitivo te va a disminuir aproximadamente un tercio, ¿cierto? Es una cuestión media matemática, pero lo grave es que sí, las cosas te van a aumentar la mitad por lo menos de lo que valían ahora. O sea, necesariamente, no me queda otra, si tengo pesos, se me va a ir desvalorizando en cuanto a poder adquisitivo. Quiero que eso quede... Exacto. Sí, por eso uno busca, y la gente que trata de comprar dólares, que ahora es prácticamente imposible, o buscar otras alternativas, ponerlo a plazo fijo, que rinden menos que la inflación, que es un 50, hoy un plazo fijo está en un 37, un 38, en el mejor de los casos, pero bueno, es mejor no perder tanto, ¿cierto? Y después, bueno, hay otras alternativas por ahí más sofisticadas, pero en el acceso normal de la gente sería eso, o ir al mercado paralelo de los dólares, sabiendo que ya se comió una parte que no lo puede recuperar, pero también es una alternativa. Para poder mantener el valor, o sea, el problema es nuestra moneda que cada día pierde valor, el peso argentino. Exactamente, esa es la clave, digamos, el efecto más inmediato de la inflación,
sobre todo nosotros. Es decir, si nosotros nos quedáramos con el billete y no hacemos nada, no compramos nada, obviamente va a llegar un momento en que se nos va a deshacer en las manos. Raúl, y a nivel, a ver, si pensamos en un ranking mundial, ¿cómo estamos ubicados? Argentina en cuanto a tasa de inflación, yo creo que esto nos va a amargar un poco el fin de semana, pero bueno, es bueno saber dónde estamos parados, ¿no? Sí, mira, es interesante eso, porque en un ranking de 195 países que hace el Fondo Monetario, nosotros estamos en el quinto país de mayor inflación. En primer lugar, Venezuela, con 2.355%, le siguen Zimbabue, con 557%, Sudán, con 163%, el Líbano, con 88%, y estamos peor que Haití, que es el país más pobre de Latinoamérica, que está en el lugar 10, con una inflación anual del 23%. Qué tristeza que me da, qué tristeza que me da. A Sí, todos, creo. Yo creo que sí, la verdad que es increíble, digamos. Vos mencionás Haití y yo tengo la sensación de un país sumamente pobre, Haití, sin infraestructura ni eléctrica ni de agua, con cuestiones básicas de servicios inexistentes. Entonces entender que estamos a 4 puntos de Venezuela, un país tan rico como Argentina, con gente tan trabajadora que tenemos aquí, un pueblo tan trabajador. Si sacáramos los casos extremos, que son Venezuela y Zimbabue con un 600%, aún estamos en los países que están en guerra, ¿cierto? En una situación compleja. Es decir, la verdad que viéndolo de la inflación, nosotros pensaríamos que no es Argentina, que es un país que está en el África subsahariana, ¿cierto? Que está en medio hoy del conflicto en Medio Oriente. En Medio Oriente, exactamente. No sería Argentina, pero lamentablemente ese es nuestro lugar. Sí, que lejos, a ver, si nos remitimos particularmente a Israel, es un país que ha dado un ejemplo luchando contra la inflación, ¿no? Tiene una economía estable, fija y están en guerra, ¿no? Con esta situación que están atravesando. Eso es asombroso. Ellos tuvieron un plan muy exitoso en el año 85, o sea, en la década del 80, cuando tuvieron una hiperinflación y lograron estabilizarla y a partir de ahí han tenido una inflación muy baja. ¿Por qué es tan mala la inflación? ¿Por qué? Y la inflación es mala, a ver, yo creo que la gente lo puede responder. Cuando va al supermercado, no sabe si es algo caro o es barato, es decir, impide la comparación de precios. Y eso es un dato importantísimo porque no se puede competir, la gente no puede programar su vida, las empresas, y eso tiene otros efectos colaterales. Por ejemplo, la gente más pobre tiene menos alternativas para defenderse contra la inflación, por eso la saca más, ¿cierto? No tiene acceso a instrumentos sofisticados para cubrirse la inflación. Y además, cuando la inflación es alta, eso se traslada a la tasa de interés, que también sigue siendo alta para los créditos. Eso también, lo que decíamos recién, la gente trata de comprar dólares y eso impulsa que el dólar suba y eso implica un círculo vicioso con respecto a la devaluación. Es decir, la inflación, sobre todo en estos niveles, es muy perjudicial para la vida y perjudica a los que menos tienen. Claro, lo que vos mencionás de no tener instrumentos, gente que por ahí no está bancarizada, olvídate, ni plazo fijo, ni nada de eso, nada. El refugio es los bienes, ¿cierto? Tratar de comprar bienes no perecederos para cubrirse por una inflación futura y no mucho más. Por ejemplo, mercadería, siempre aconsejan, ¿no? Comprar, acopiar azúcar, alimentos, aceite, fideos. Claro, y buscarlo en lo posible en los mayoristas, que generalmente hay diferencias importantes. Claro. 40, 60% a veces en el valor nominal de algunos bienes. Raúl, vamos a terminar positivamente esta nota, porque si no decís, esto es, a ver, una situación desesperante para Argentina, y coincido con vos vas al supermercado y no sabés cuando vas a pagar, no tenés idea. Y ya no hay comparación, no puedes decir, si la semana pasada pagué esto, ¿cómo puede ser? O sea, ya no hay cómo medir la comparación, ¿no? Exactamente, vas al supermercado y te parece caro. Todo, y bueno, pero todo. Y uno se deja, a ver, no quiero usar la palabra engañar porque no sería correcta, pero solamente te dejas llevar por las ofertas. Y porque no sabes si en otro lado está más caro. Claro, es una ilusión. Una ilusión. Mira, estamos sobre el top, pero quiero que por favor me respondas brevemente esta última pregunta, que es si se puede vencer la inflación, ¿cuál sería la receta? ¿Qué podemos hacer
Vamos a tirar un mensaje de esperanza. Exactamente. Bueno, primero un enfermo difícil, ¿cierto? Es decir, la respuesta es sí, pero no es sencillo. En Argentina hemos tenido planes exitosos, al menos por un periodo razonable, como el de Gómez Morales al final del gobierno de Perón, Krieger Bacena durante el gobierno de Enganía o la convertibilidad, y todos combinaron dos cosas, equilibrio fiscal y controles o fijación de precios, salarios y tipo de cambio. Y duraron mientras se pudo mantener el equilibrio fiscal. Es decir, la experiencia nos dice que para bajar la inflación, sobre todo por encima del 10%, hay que combinar las dos cosas. No se puede hacer una y no hacer la otra. Y lo más importante es que debajo de todo eso está la confianza y la credibilidad en el plan. Eso creo que es un elemento fundamental y previo a todas estas medidas que se pueden tomar. ¿Equilibrio fiscal qué sería? Y que los gobiernos no gasten más de los ingresos que tienen, ¿cierto? Es decir, que no tengan déficit fiscal. Y nosotros estamos lejos de eso, ¿no? Estamos muy lejos, por eso es tan difícil y por eso hoy no tenemos un plan. Porque hasta que no se soluciona el problema de la deuda, estamos en el medio de la pandemia que nos obliga a tener déficit. Es decir, es un momento que solamente podemos mitigar la evolución de la inflación, pero difícilmente hoy podamos tener un plan, por lo menos en lo inmediato. Hay que tener un plan, ¿cierto?, que puede llevar algún tiempo para poder vencer la inflación tal como la tenemos ahora. Sí, me gusta esta palabra que usás vos, ¿cómo se puede vencer la inflación? O sea que el ministro Guzmán no está proponiendo nada concreto, o sea, nadie escuchó a alguien que diga, como ministro digo, ¿no?, representación del gobierno nacional, miren, estas van a ser las medidas para vencer la inflación. ¿Vos escuchaste algo, Raúl? Hoy no hay un plan. Se dice que a la vuelta de este viaje que ha hecho Europa, la preocupación va a ser dos temas, inflación y tarifas. Bueno, esperaremos a ver qué nos anuncia el ministro en estos términos. Pero mientras tanto, nada. Solo hay una intención, que es una meta de un 29%, que ya sabemos que no se va a lograr, a través de fijación de algunos precios, pero obviamente no es consistente hoy con la situación fiscal que tenemos. Si bien el Banco Central está tratando de absorber una gran cantidad de la emisión monetaria, pero bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, la solución definitiva, creo que aún faltan algunos elementos estructurales y de política, digamos, de ordenamiento del Estado a largo plazo, que bueno, que es una tarea que va a llevar tiempo en la Argentina. O sea, para vencer esta inflación, que puede llegar a casi el 50% anual, hace falta que las cosas queden más claras, es decir, este es el plan y todos trabajamos y todos contribuimos para esto. Exactamente. Mira, yo creo que la comparación es un enfermo que está en terapia intensiva, que hoy lo que se puede hacer es darle calmantes y mitigar los efectos más difíciles de la enfermedad, pero requiere un tratamiento de largo plazo hasta que este hombre pueda salir corriendo y tener una vida sana. Ese sería el ideal para la Argentina, pero hoy estamos en una situación que tampoco se le puede pedir a la Argentina porque estamos en medio de la pandemia y un montón de cosas que le juegan en contra. Pero debe ser la visión, la meta, claro, hacia donde tenemos que ir. Escuchemos a ver un plan, que nos cuenten a dónde vamos, que para eso están gobernando. Sí, porque el no tener un plan, o por lo menos la sensación de un plan, también te da mucha incertidumbre. Totalmente. ¿Cierto? Y por eso lo que hoy escuchamos a muchos jóvenes que se quieren ir, ¿cierto? Es decir, que lamentablemente, como en otras épocas, parece que la salida fuera por Ezeiza a todos los problemas argentinos. Me acordaba de esa frase que hacía mucho no la escuchaba. Raúl Mercado, como siempre, un gusto charlar con vos y aprendo mucho, entiendo más sobre la situación. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Gracias a usted y un beso grande, Judith. Gracias. Charlamos con el magíster en economía, Raúl Mercado. LB10 te